He sido buzo de búsqueda y rescate. Durante los últimos 12 años, he trabajado como buzo. Y vemos muchas cosas extrañas y repugnantes, pero lo que vi la semana pasada me hace cuestionar tanto mi trabajo como la realidad. He visto muchas cosas inquietantes, e incluso inexplicables en mi tiempo, pero palidecen en comparación con lo que vi recientemente. La búsqueda y el rescate en el agua suelen ser un trabajo deprimente. Cuando alguien se pierde en un bosque, aún se puede encontrar con vida días después. Pero cuando recibimos una llamada, casi siempre es una recuperación del cuerpo. No puedo decirte exactamente dónde, pero vivo en un territorio del norte conocido por sus deportes acuáticos. Nuestras aguas probablemente tengan una reputación bien ganada. A pesar de eso, esta área no tiene todas las comodidades de un hotel. Las aguas aquí son frías, y a menudo, traicioneras. Las operaciones de búsqueda y rescate pueden ser agotadoras, y no a muchos les gusta trabajar aquí. Hay algunos que han trabajado durante más tiempo que yo, pero soy uno de los más experimentados. Como dije antes, este trabajo es más recuperación corporal que otra cosa, especialmente aquí. Salvamos más alces vivos del agua que humanos vivos. Y cuando recibimos una llamada sobre la desaparición de un niño, sería mejor simplemente dar nuestras condolencias. Así son las aguas aquí. Nuestro pequeño pueblo tiene una de las tasas de ahogamiento más altas del país. Pero buscamos de todos modos, y por lo general encontramos un cuerpo. He considerado renunciar muchas veces en mi carrera. En el entrenamiento, tratamos de enfatizar cuánta agua puede distorsionar un cuerpo, pero nada puede prepararte para la dura realidad. No es raro que encontremos cuerpos hinchados, que hace casi imposible su reconocimiento. A veces apenas parecen humanos. Muchos buzos no duran trabajando después de ver algo así. Pero seguí haciéndolo después de todos estos años. Pensé que si no lo hacía, nadie lo haría. Sin embargo, las cosas que vi la semana pasada, me han hecho reconsiderar esa decisión. Recibimos una llamada alrededor de las 11 de la mañana. Un padre había llevado a pescar a su hijo de 10 años. El padre tuvo una laceración en un dedo. Fue a su camioneta, para buscar un botiquín de primeros auxilios. Y cuando regresó unos minutos después, su hijo se había ido. Cuando escuché la historia por primera vez, bajé la cabeza en silencio por un momento. Había estado lloviendo mucho durante casi un mes, y las aguas corrían más rápido que nunca. Para empeorar las cosas, hacía un frío inusual para la temporada. Varias personas habían desaparecido en las últimas semanas. Muchos de ellos aún no habían sido encontrados. Tenía pocas esperanzas de encontrar al niño con vida. Un par de buzos más y yo, estábamos en el sitio donde el niño desapareció, y un equipo de búsqueda y rescate más grande, ubicado a unas pocas ciudades se dirigía hacia nosotros. Hablamos con el padre, e incluso buscamos un poco en el bosque, con la esperanza de que se hubiera ido. Pero finalmente nos dimos cuenta de que tendríamos que empezar a buscar en el río. En el momento en que me metí en el agua, supe que el niño se había ido. La corriente era peor que nunca, incluso yo tenía dificultades para navegar por el río helado. Buscamos durante horas en las áreas circundantes, e incluso ampliamos nuestra búsqueda, una vez que llegó el equipo más grande. El chico no se encontraba por ninguna parte. Me sorprendió. No esperaba encontrarlo con vida, pero al menos había anticipado encontrar un cuerpo. Sin embargo, no había rastro de él. El sol se puso y el aire se hizo más frío. Estábamos considerando cancelarlo cuando se acercaba el anochecer, y reanudar la búsqueda al día siguiente cuando descubrí algo. Hay muchos lechos de arroyos alrededor del río. Muchos de ellos se han secado como resultado de la invasión de la vegetación, o de los esfuerzos del hombre para desviar el agua. Por lo general, no les prestamos atención. Sin embargo, con toda la lluvia reciente, noté que uno de los lechos de arroyos más grandes había comenzado a fluir nuevamente. Una sorprendente cantidad de agua se estrelló a través de él, lo suficientemente fácil como para llevar a un niño. El arroyo corría directamente a través de una curva en el río, conectándolo en 2 puntos. Lo seguí y me di cuenta de que el chico podría estar fuera de nuestra área de búsqueda inicial. A medida que me acercaba a donde el arroyo se reconectó con el río principal, sentí una sensación en el estómago. Hay un lugar en el río donde se supone que ni siquiera los buzos de búsqueda y rescate deben ir. Se conoce como aguas turbias. Esta área se encuentra en la mitad del río,
y se extiende por cerca de 100 metros. Está cerca de un área con mucha vegetación, por lo que a menudo no tenemos que preocuparnos por las personas que nadan allí. Pero muchas desapariciones ocurren en las aguas circundantes. A pesar de eso, me han advertido que no bucee allí desde que comencé a hacer búsqueda y rescate. Supuestamente, la corriente subterránea es tan fuerte que incluso el nadador más experimentado sería arrastrado en un instante. No acercarse a ese área era como un mantra de los buceadores más experimentados. El arroyo terminaba exactamente en el centro de la región de estas aguas. Cuando lo alcancé, me detuve y me mordí el labio pensativamente. Si regresaba e informaba esto a los otros buzos, me dirían que lo dejara pasar. No me dejaban bucear allí. Pero en el fondo sentí que el cuerpo del niño debía estar enredado en algunas malezas cercanas. Si tan solo pudiera encontrarlo. Odiaba la idea de que ese niño se quedara atrapado allí abajo solo, mientras sus padres se sentaban en casa preguntándose a dónde había ido su hijo. No parecía ser tan malo. Había visto aguas más turbulentas antes, pero sabía que las apariencias engañan. Justo debajo de la superficie podría estar fluyendo más rápido de lo que jamás imaginé. Y sería barrido en un instante. Además, se suponía que no debía bucear solo. Casi me doy la vuelta, pero algo me hizo quedarme. Miré al río por un momento, pensando en el chico. Luego me puse mi equipo, y me tiré a las aguas heladas. Lo primero que noté fue que la corriente en realidad parecía bastante débil. De hecho, era más débil que el resto del río. El agua era extremadamente profunda allí, y solo podía ver negrura debajo mientras me sumergía. Pataleé más y más profundo, pensando que la corriente me subiría, pero parecía ser todo lo contrario. El agua estaba casi completamente quieta abajo. Seguí nadando hasta que comencé a ver algunas algas frente a mí. Pensé que finalmente había llegado a un lecho de hierbas. Pero, mientras nadaba más bajo, la verdad salió a la luz. Sentí que me vomitaba al verlo, una sensación extraña y peligrosa cuando llevas una máscara de buceo. Innumerables brazos sobresalían del suelo. Pensé que había encontrado un tesoro de cuerpos, pero la desagradable realidad se hizo aún más evidente solo un momento después. Los brazos crecían directamente en el suelo. Incluso tenían raíces que se extendían desde la base. Era como si alguien hubiera cortado cientos de brazos, a la altura del hombro, y los hubiera plantado allí. Eran verdes, y vi cómo se aferraban al suelo a su alrededor. Varían en tamaño y aparentemente en edad. Había manos como de bebé grotescas, que salían cerca de la parte inferior, y abrían y cerraban sus puños con avidez. Fue entonces cuando vi al chico. Sus ojos permanecían abiertos, mientras esos grotescos brazos tiraban de su cuerpo hacia abajo. Parecía que acababan de localizarlo. Los brazos tiraron de él, enterrándolo en el sedimento circundante. Empujaron, y se retorcieron, hasta que estuvo firmemente enterrado hasta el pecho. Miré con horror sin poder hacer nada. Fue entonces cuando los brazos se enfocaron en otros cuerpos. Debe haber habido al menos 4 más, todos en diferentes etapas de descomposición. Algunos estaban tan hinchados que no se podían reconocer, solo masas voluminosas y blancas que sobresalían sueltas del lecho del río. Una vez más sentí que el vómito me subía a la garganta y me lo tragué. Las malditas manos se alimentaban de los cuerpos, usándolos como fertilizante. En el momento en que salí del agua, me arranqué la máscara y tuve arcadas. No podía dejar de pensar en esos cuerpos repugnantes, y esas manos que se movían. Eran como una especie de planta carnívora, pero humanoide. Volví a vomitar ante la idea. Corrí frenéticamente de regreso a nuestro campamento base, y aparté a uno de los otros buzos. Mus era la persona más experimentada de nuestro equipo. Había estado buceando durante más de 20 años desde que se mudó aquí. Le conté lo que vi. Cuando terminé, me miró con un frío silencio. Te dije que nunca te acercaras a ese lugar. Su voz contenía una frialdad que ni siquiera su marcado acento de Luisiana podía ocultar. ¿Eso es lo que te preocupa? Estaba incrédulo. Puso una mano en mi hombro, y apretó con fuerza. No le digas a nadie más sobre esto. Si los demás se enteran de que entraste en esas aguas. Se detuvo y pensó por un momento. No será bueno. Sacudió la cabeza como un padre desilusionado. ¿Pero qué pasa con esas cosas?
Traté de mantener mi voz baja, esperando que nadie nos escuchara. ¿Cuántas personas han muerto por esas malditas cosas? Cállate, dijo. Tenemos un acuerdo. Hay una razón por la que solo crecen en ese lugar. No estropees esto. No supe qué decir, las palabras no me salían. Me estaba ocultando algo. Suspiró, y vi algo parecido a la tristeza en sus ojos. A veces hay que decidir entre males menores y males mayores. Incluso las mejores decisiones posibles pueden mantenerte despierto por la noche. Se quedó en silencio por un momento y solo me miró fijamente. No le digas a nadie sobre esto. Tal vez algún día lo entiendas. Se alejó después de eso, y canceló la búsqueda. A pesar de lo que le dije, continuamos buscando durante los siguientes 2 días. Al tercer día lo cancelamos, por completo, y dimos nuestras condolencias a la familia. No sé qué demonios está pasando. Musa ha estado actuando diferente conmigo desde entonces. Hay una frialdad en él, pero de vez en cuando me lanza una mirada de complicidad, como si tuviéramos algún secreto juntos. He notado que los otros buzos mayores también actúan de manera extraña. ¿Qué quiso decir con acuerdo? ¿Qué demonios eran esas cosas del brazo? Estoy considerando renunciar y mudarme de aquí. No puedo vivir sabiendo que esas cosas están ahí abajo, alimentándose lentamente del cuerpo de un niño entre muchos otros.